Ceuta, doña Cristina Pérez, delegada del Gobierno en Ceuta, general González Vallés, segundo jefe de la Comandancia General de Ceuta, desde hace muy poquito además, ¿verdad, general? Don Antonio Garamendi, presidente de la COE, don Gerardo Cuerva, también presidente de CEPIME, don José María Campos, presidente fundador de la Confederación de Empresarios de Ceuta, doña Arantxa Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, nuestra anfitriona esta tarde, consejeros del Gobierno de la ciudad, que han venido afortunadamente unos cuantos, representantes empresariales llegados desde distintos sitios de la península, algunos además lejanos, el caso de Baleares, que no está tan cerca, empresarios y empresarias de Ceuta, señoras y señores, amigos todos. Sean muy, pero que muy bienvenidos al evento central de los actos conmemorativos que ha organizado la Confederación de Empresarios de Ceuta para celebrar su 40 aniversario. 4 décadas ya, madre mía, defendiendo los intereses de las empresas locales, que es algo muy similar, ¿verdad?, a decir que la Confederación de Empresarios de Ceuta lleva 4 décadas trabajando con tesón y con denuedo en pro del tejido económico de esta ciudad, de nuestra ciudad. Y subrayo eso del denuedo, del esfuerzo, porque lamentablemente en la mayoría de los casos no os lo ponen, me temo, demasiado fácil. Ni en Madrid, ni mucho menos en el vecino del sur, ¿verdad? Verán como ceutí, y además como hija de empresario ceutí que soy, desde pequeñita, desde bien jovencita, he sido muy consciente de cómo impactan en los comercios y en los negocios en general de esta tierra los problemas recurrentes de cierres de la frontera, la instalación de vallas fronterizas, a veces con el ejército, ¿verdad?, el pool del estrecho, los arbitrios municipales de antaño, cada cambio, claro, en el modelo económico de España, o la inmigración ilegal. Ay, la inmigración ilegal, que no es un problema de Ceuta, sino de todo el país y de toda la Unión Europea, pero que nos toca enfrentar de lleno, con responsabilidad, con sensatez y con cabeza fría. Estoy mirando a nuestro presidente. Por eso es fundamental, es imprescindible que los empresarios de Ceuta estéis, permitidme el tuteo, más unidos que nunca, como una piña, y que se escuchen vuestras demandas, vuestras reivindicaciones en Madrid y, por supuesto, en Bruselas. Y por eso es tan importante, por eso tiene tanto significado, que hoy hayan venido a celebrar el 40 cumpleaños de la Confederación de Empresarios de Ceuta, pues para demostrar que ni muchísimo menos estáis solos los muchos representantes de COE, CEPIME y de las diferentes organizaciones empresariales que han viajado hasta aquí para este día festivo, para estos días festivos, que este es el primer día, que mañana continuamos. La visita de tantas personas relevantes viene a demostrar que, a pesar de la presión migratoria, de los momentos que estamos viviendo y sufriendo, y de los que no paramos, ¿verdad?, los periodistas somos un poquito pesados. Ponemos el foco de manera obsesiva a veces solo en lo malo, no se cuenta lo bueno, y al final la imagen de nuestra tierra pues sale maltrecha, ¿no? Lo que ocurre es que, por fortuna, nosotros sabemos que la vida sigue en Ceuta, que la economía, a pesar de las dificultades, a pesar de que haya muchas cosas que arreglar, pero sigue funcionando en Ceuta cada día, y eso pues dice mucho de los empresarios y las empresarias de Ceuta. Tiene la palabra don Juan Jesús Vivas Lara, que es el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, y le recibimos, por supuesto, con un fuerte aplauso.
Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación para participar en este acto y muchas felicidades por este aniversario. Un aniversario que es muy importante para la entidad que nos convoca, pero que es muy importante para los empresarios de Ceuta y por tanto muy importante para la sociedad ceutí en su conjunto. Yo estoy convencido de que cualquier organización de relevancia nacional es fundamental que tenga presencia y que esté activa en nuestra ciudad. La razón es obvia, pero creo que está basada en dos argumentos muy consistentes. El primero de ellos porque esa presencia combate la sensación de aislamiento. Y el segundo porque es un cauce para dar a conocer la realidad de Ceuta en los distintos ámbitos, sea económico, sea social o sea profesional. Y esto creo que la Confederación de Empresarios de Ceuta lo ha hecho de una manera magistral. Ha sido ese puente al que hace mención nuestro himno, nos ha acercado a la casa común y se ha dedicado desde su nacimiento hasta este momento a defender a Ceuta a través de dos formas muy determinantes. La primera, divulgando los atractivos para que se conozca en toda España que pese a las dificultades, Ceuta es un inmejorable destino para la inversión empresarial. Y en segundo lugar también para recabar apoyos en orden a defender nuestro fuero económico y fiscal especial, el denominado REF. Un régimen económico y fiscal que, como digo, es un fuero histórico y que está concebido para dar respuesta a unas exigencias y unos condicionantes que no tienen parangón en el resto de España. La extrapeninsularidad, el reducido tamaño, la escasez de recursos naturales o el singular hecho fronterizo. Esto lo ha hecho, como digo, la Confederación de Empresarios de Ceuta de manera magistral. Ha cumplido una función importantísima. Por eso yo quiero, en nombre de todos los ceutíes, dar mi agradecimiento y reconocimiento a todas las personas que han puesto esfuerzo, dedicación a lo largo de estos 40 años para que la Confederación se mantenga viva y activa. Y en particular quiero hacer ese reconocimiento a su actual presidenta, doña Arantxa Campos, a su junta directiva y a los expresidentes de la Confederación, al señor Azcoitia, al señor García Sensianes, al señor Montero, al señor Daguani. Y por supuesto, se lo quiero agradecer y reconocer al primer presidente que tuvo la Confederación de Empresarios de Ceuta, a quien tuvo la idea, la llevó a cabo y la consolidó. A su primer presidente, a don José María Campos. José María Campos es un referente en muchas cosas. Humildemente creo que su vida está marcada por tres pasiones: su familia, Ceuta y la libertad de empresa. Su familia es muy importante, creo que es lo más importante en su vida. Junto a su esposa María Asun fundó un hogar que ha tenido como fruto tres maravillosos hijos, Marta, Arantxa y Joseba, de los que estoy seguro se sienten satisfechos, orgullosos, lo mismo que creo que ellos lo están de sus padres. Ellos y los siete nietos que tiene el matrimonio Campos. Digo que es un referente para muchas cosas y cito estas tres pasiones porque José María Campos ha defendido y defiende a Ceuta allá por donde va. Es un erudito, un gran conocedor de la historia de nuestra ciudad y en particular de la historia de Ceuta durante el primer cuarto del siglo XX, esa época en la que nuestra ciudad se confirma y define como una ciudad cosmopolita y abierta terciaria, esa época en la que Ceuta, como tantas veces a lo largo de su historia, tuvo la oportunidad de demostrar y demostrarse el sentido del amor a España, siendo base logística para la proyección de los intereses de España en esta otra orilla. Y además de ser un gran conocedor de nuestra historia y de las esencias de Ceuta,
es un magnífico embajador de nuestra ciudad. Y un defensor, por tanto, de Ceuta, allí por donde va, cuando sea necesario, donde sea necesario, cada vez que haga falta. Y en cuanto a la libertad de empresa, yo puedo decir, y ya tengo años, que no he conocido a nadie más convencido de que sin emprendimiento y sin libertad de empresa no hay progreso ni bienestar. No he conocido a nadie más convencido de que el intervencionismo corta las alas de la creatividad y lastra la capacidad para generar riqueza y empleo. José María Campos es un convencido de esto y además lo defiende, aun cuando esa defensa puede implicar incomodidad o incomprensión. Y junto con todo ello, es una persona cultivada, es una persona consistente y es una persona elegante. Elegante en el más amplio sentido del término. Y si se me permite, vanguardista. Porque yo, que tengo una edad, sé también que ha defendido cosas que cuando las defendía mucha gente no compartía, incluso era objeto de críticas muy duras, de férrea oposición, pero que con el paso del tiempo, con la misma generalidad, todo el mundo le ha dado la razón y han considerado que esas mismas cosas eran positivas y beneficiosas. Quiero también agradecer de corazón la presencia del presidente del COE de España, del presidente del COE en Ceuta, aquí hoy con nosotros. Le quiero agradecer y antes quiero decirle que felicidades por la labor que está realizando. Felicidades por ser un referente de coherencia, de sensatez, de ecuanimidad y de responsabilidad. Y muchas gracias, insisto, por estar hoy en Ceuta. Es un gesto que confirma y acredita lo que el presidente de la COE viene haciendo desde siempre, que es prestarle atención a los asuntos de Ceuta. Y lo que viene demostrando desde siempre, que es valorar el trabajo que realizan en Ceuta los empresarios de Ceuta. Y yo quiero decir que los empresarios de Ceuta son de una casta, o de una pasta, si se me permite, especial. El presidente de la COE lo valora y lo reconoce y tiene mérito porque significa que tiene perspicacia y capacidad para darse cuenta de lo verdaderamente trascendental, de lo intangible. Y el intangible de los empresarios de Ceuta es el coraje para resistir y superar cualquier tipo de dificultades. Y el intangible es la audacia para buscar nuevos horizontes, la audacia para convertir las debilidades y amenazas en fortalezas y oportunidades. Muchas gracias por reconocerlo, querido presidente, y por valorarlo. Cuando se fundó la Confederación de Empresarios de Ceuta, la Constitución apenas si tenía 5 años y nos faltaba muy poco para ingresar en la Comunidad Económica Europea, ahora Unión Europea. Y debo decir que aquello significaba la culminación de lo que Juan Eslava Galán calificó de la década que nos dejó sin aire, que prácticamente nos cortó la respiración, nos dejó sin aliento. Nacía un nuevo orden político, económico y social, un nuevo orden de democracia, de libertad, de apertura, de modernidad. Y en ese nuevo orden que estaba naciendo, la interlocución y las administraciones públicas, la interlocución entre los agentes económicos y sociales, entre los representantes de los trabajadores y los empresarios y las administraciones públicas, resultaba algo fundamental para construir el futuro que todos deseábamos y nos merecíamos. Y debo decir que la COE estuvo a la altura, que la COE actuó con altura de miras, actuó con responsabilidad, con generosidad y con sentido de Estado. Y debo decir que fructificó esa gran empresa que significó construir un futuro de ilusión, de prosperidad, de avance y de modernidad para España. Y debo decir, por ser cierto, que el legado no ha caído en saco roto, que el legado sigue estando magníficamente representado por nuestro presidente, don Antonio, el presidente de la COE, don Antonio Garamendi. Un legado muy necesario, porque es verdad que desde entonces
desde esa década que nos cortó el aliento, pues han pasado muchísimas cosas, casi todas buenas para Ceuta y para España. Pero también es verdad que hay cosas que no deben de pasar de moda. También es verdad que hay cosas que forman parte del espíritu de aquella década maravillosa que debemos procurar mantener. Yo lo resumo en 3 valores. El valor de la unidad, para constatar que juntos y unidos no existen metas imposibles ni sueños inalcanzables. El valor del diálogo, para saber que nadie está en posesión de la verdad absoluta. Y el valor del acuerdo como alternativa a la imposición. Creo que hoy es un ejercicio también, después de 40 años, para recordar que lo que se hizo hace 40 y tantos años estuvo muy bien hecho y que no perdamos ese espíritu. Ha llovido mucho. Cuando José María Campos inició su andadura al frente de la Confederación, Ceuta estaba atravesando por un momento económico muy difícil. Entre sus causas, la más relevante, la pérdida de las ventajas comerciales y comparativas que se asociaban a la condición de territorio franco-aduanero. Hoy, Ceuta vuelve a encontrarse ante un reto de mucha envergadura histórica. La necesidad de transitar hacia un nuevo modelo económico con mayor capacidad para generar empleo, más sólido, verde, azul e inteligente. Ceuta lo afronta y la Confederación de Empresarios lo afronta con un equipo directivo excelente y lo afronta con el liderazgo de doña Arantxa Campos, los guiños que da el destino. Y lo afronta con el liderazgo de doña Arantxa Campos, que yo creo que es un exponente irrefutable, indiscutible, de tenacidad, independencia, determinación y entusiasmo. Son unas cualidades muy sobresalientes para liderar cualquier proyecto, querida presidenta. Y yo estoy convencido de que los nubarrones son evidentes, pero estoy convencido de que Ceuta saldrá adelante. Y estoy convencido porque lo mejor que tenemos son los ceutíes. Y porque los ceutíes conocen cuál es la meta, saben cuál es el camino y quieren hacer el camino juntos y unidos. Por eso estoy convencido de que Ceuta saldrá adelante. Quiero agradecer esta ilustre representación de toda España que nos visita con motivo de este aniversario y le quiero dar las gracias por estar aquí. Y como alcalde les quiero dar la bienvenida a Ceuta. Y les quiero decir que, aquí imitando a mi amigo Antonio, que están en la tierra de Ulises, de Hércules y de Calipso. Les quiero decir que están en una tierra que es un prodigio de la naturaleza. Viento, cielo, luz y mar. Mucho mar. Tanto que parece una niña dormida sobre sus brazos que tiene por almohada la espuma de las olas. Ceuta es diversidad. Ceuta es respeto y Ceuta es convivencia. Ceuta es la ciudad de las 4 culturas. Ceuta es el empeño compartido por un nuevo modelo económico y de ciudad que otorgue prosperidad y bienestar a los ceutíes. Ceuta es fidelidad con los valores que son pilares de la Constitución española. Ceuta es, mi querido general, plaza militar. Mañana habrá ocasión de demostrarlo. Ceuta lleva al ejército en el alma, en el corazón y en la memoria. Vibra de emoción, canta y llora con nuestro ejército. Y Ceuta es, en fin, España por los 4 costados, se mire por donde se mire. Lo avala la historia, lo acredita el derecho y lo quieren los ceutíes, todos los ceutíes. Recen como recen y se llamen como se llamen. Muchas gracias. Gracias, presidente. Si me permite, Ceuta también es esa tierra a la que soñamos con volver los que un día nos marchamos y que cuando vamos cumpliendo años
cada vez la añoramos más, cada vez la queremos más y cada vez valoramos más lo especial que es esta ciudad. Conocemos mundo, viajamos, vamos, venimos y decimos, ostras, hay cosas en Ceuta que no hay en ningún otro lugar del mundo. ¿Cómo empezó todo, señoras y señores? ¿Qué hizo que aquella Federación de Comerciantes, Federación de Comercio, ¿verdad?, creada en el año 1979 para hacer frente a muchas cosas, pero sobre todo a la negociación de los convenios colectivos, diera un paso más, fuera más ambiciosa y fuera la impulsora de la Confederación de Empresarios de Ceuta hace 40 años? Nos lo va a contar la persona que mejor puede hacerlo, porque estaba allí y sin él muy probablemente a lo mejor habría otra Confederación de Empresarios, pero no esta. Don José María Campos, presidente fundador de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Un aplauso muy fuerte para él, por favor. Señoras y señores, buenas tardes. Me voy a ahorrar las presentaciones porque la ha hecho magníficamente Susana Burgos, mi amiga Susana Burgos. Y la verdad es que a mí no me gusta meterme en el túnel del tiempo, por razones obvias, pero esta tarde no tengo más remedio que hacerlo, puesto que voy a tratar de explicar lo que han ocurrido en estos 40 años. Que nadie se alarme, porque voy a soslayar naturalmente todas las cosas de trámite que hace una confederación de empresarios, pues no sería el momento de explicarlo, ¿no? Pero sí quiero unir la historia de esos 40 años con una serie de hechos históricos que han ocurrido en Ceuta, que han ocurrido en el resto de España, que han ocurrido en Europa. No, está bien, está bien. Bien. Es que tengo un poco de garganta, pero eso no lo puedo ver. Y yo también. Bien, decía esos hechos históricos, ¿no? Y también verán a lo largo del relato que Ceuta no se ha podido nunca labrar su propia economía. La economía de Ceuta nos viene impuesta y nos tenemos que adaptar a eso que siempre nos viene desde arriba, bien desde el resto de España, bien de los distintos gobiernos de estos 40 años, o bien de la Unión Europea, de tratados internacionales. Ya veréis que Ceuta está sometida a una serie de actividades de este tipo. Y vamos a empezar porque realmente en este año de 1976 nos visita Adolfo Suárez. Algunos pensarán que eso no tiene importancia, que un presidente del gobierno visite una ciudad española, pero en Ceuta estas cosas sí tienen muchísima importancia. Adolfo Suárez vino a Ceuta, la recorrió completamente, estamentos civiles, estamentos militares, habló con todo el mundo que pudo, y yo de toda aquella visita, en la cual le acompañé personalmente por una serie de circunstancias, me quedé con una frase que dijo sobre Ceuta y que veremos que más tarde nos viene al pelo. Esa frase fue: no podemos entrar en la OTAN a cualquier precio. Eso dijo Suárez en Ceuta y veremos que posteriormente nos viene muy bien esa frase para explicar lo que ocurrió en ese momento. En el año 77 se constituye COE. En Ceuta estábamos los empresarios desorganizados completamente. Ya sabemos que en cambio los sindicatos aparecieron todos con una organización previa, pero los empresarios estábamos realmente desorganizados, y el que ya se constituyera la COE fue para nosotros una buena noticia y que nos hizo empezar a trabajar. En el año 79 se constituye la CEA, que naturalmente por la proximidad geográfica nos vino muy bien. La proximidad geográfica, que teníamos algunos contactos personales con la CEA.
Y entonces, con todos esos antecedentes, en el año 79 se constituye la Federación de Comercio de Ceuta. En Ceuta había industria, estaba el puerto, había una serie de actividades distintas del comercio, pero el comercio era en ese momento muy importante y por tanto no quisimos esperar. Hicimos esa unión de empresarios de comercio en la Federación de Comercio de Ceuta, porque sobre todo había una presión por el convenio colectivo de comercio. No se habían hecho hasta entonces convenios colectivos y naturalmente había una presión por hacerlo, ¿no? Si se hace el convenio colectivo de comercio, aquí tenemos una fotografía de la firma del convenio colectivo. Ahí está Menajén Gavizón, que es una institución en Ceuta, que era el asesor jurídico de la Federación de Comercio. A continuación está Pepe Ibáñez, que nos acompaña esta noche aquí, y una serie de empresarios firmando el primer convenio colectivo de comercio. Eso fue un precedente importante y ante ahí empezamos a funcionar. Naturalmente hubo sus presiones y una de ellas fue que pusieron mi nombre en la calle principal de Ceuta, en el suelo, llamándome pesetero porque habíamos negociado duramente aquel convenio colectivo. Pero bueno, eso es algo que estamos quizás acostumbrados, ¿no? En el año 82 se produce la autonomía andaluza y nosotros quisimos integrarnos en Andalucía. Creíamos que la comunidad debía llamarse, de ser de Andalucía, Ceuta y Melilla, pero no pudo ser. Hubo una serie de discusiones al respecto. Esto nos habría ahorrado posteriormente muchos problemas, pero no pudo ser y Ceuta y Melilla se quedaron fuera de esa comunidad autónoma andaluza. Y en el año 82 también se produce en Ceuta el boom del pan. Ya se venía produciendo, pero vamos, se materializa mucho más lo que nosotros llamamos el boom del bazar. En Ceuta se multiplicaron los comercios de bazar, como esto era un puerto franco y aquí entraban las mercancías libremente, pues aquí teníamos tiendas que vendían transistores, vendían de todo tipo de productos de la época, vendían televisores, todo eso se compraba, venían barcos llenos de la península a comprar. Todo el que tenía incluso un portal libre ponía un bazar, es decir, que aquello fue el boom. Y toda esa gente que venía compraba irremediablemente dos cosas, ¿no? Compraba un queso de bola holandés, de esos que entonces estaba muy de moda y que en Ceuta tenía un precio muy positivo, y desde luego un paraguas japonés de esos, ¿verdad? Un paraguas japonés de esos también muy bonito y muy barato, que la gente se llamaba, de tal forma que incluso en Ceuta a todos esos que venían a comprar le llamábamos paraguayos, porque todos se iban con sus paragüitas colgados. De manera que esa fue una de los desarrollos económicos que se produjeron en Ceuta de forma rápida. Ahora, a continuación, resulta que España entra en la OTAN y nos dejan fuera del paraguas protector de la OTAN. Esto ya lo había advertido Suárez. Por lo visto, ya había habido unas negociaciones tratando el tema. Y esto hace que nos encontremos en una situación extraña, ¿no? Hay multitud de opiniones, de artículos, algunos dicen que no, pero que en el momento en que si hay un tercer país ataca Ceuta, que no cabe duda que la Unión Europea... Sí, todo muy bien en palabras, ahí el papel lo admite todo. Pero lo cierto es que Ceuta está fuera del paraguas protector de la OTAN, como se dice, ¿no? Y eso pues me recordó aquellas palabras de nuestro presidente Suárez. Y ya en el año 83 se constituye por fin la Confederación de Empresarios de Ceuta. Yo, que era el presidente de la Federación de Comercio, pues claro, fue una cosa casi natural que me hiciera cargo de la Confederación de Empresarios de Ceuta, y la pusimos en marcha ya no solamente con el comercio, que ya estaba integrado en la Federación de Comercio, sino que se adhirió la industria, que entonces era floreciente, se adhirió la pesca, que era muy importante en Ceuta, y se adhirieron una serie de provisionistas de buques, que le llamábamos nosotros, porque el puerto era un puerto pujante en ese momento. Ese es el año 1983, con la constitución de la Confederación de Empresarios de Ceuta.
Y en Ceuta, que es una ciudad pequeña, se presentan las elecciones a la Cámara de Comercio, me presenté y me eligieron presidente de la Cámara de Comercio, lo cual nos venía muy bien porque entonces las cámaras de comercio eran de afiliación obligatoria, tenían un presupuesto importante y pudimos unir los presupuestos de la Confederación y de la Cámara de Comercio para conseguir los objetivos que teníamos, ¿no? Además, en Ceuta, pues los empresarios eran los mismos siempre y no teníamos ningún problema en absoluto. Y en el año 84 se reconoce que Ceuta es el segundo puerto de España. Yo he sido ya muy posteriormente presidente del puerto y puedo acreditar que este puerto tiene muchísimas más posibilidades de las que tiene ahora mismo. Es decir, este puerto en el año 84 era una gasolinera en el estrecho, decíamos nosotros. El combustible era aquí muy barato y era corriente ver los muelles completamente llenos de barcos y una serie de buques esperando su turno en la bahía, en las afueras de Ceuta. Y iban por turno entrando y luego había una serie de empresas de aprovisionamiento de buques, porque el buque no solo cargaba el combustible, sino que cargaba alimentación, cargaba de todo tipo de cosas. De manera que eso era un puerto, ya digo, el segundo puerto de España, y que eso tenemos que volver a aspirar a ser el segundo puerto de España. Pero es que, ya decía que nos vienen de fuera muchas veces los temas. En el año 85 se abre la verja de Gibraltar. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que lo que compraban aquí, esos que venían a comprar tantas cosas que compraban de los bazares, ya tenían la posibilidad de comprarlo en Gibraltar sin tener que coger el barco, sino simplemente atravesando la verja, ¿no? Que había al principio problemas, naturalmente, aduaneros, que los tenía Ceuta también, pero que eso fue una competencia tremenda para el caso de Ceuta, ¿no? Y en el año 86, seguimos con cómo nos afectan las cosas exteriores. En el año 86 España entra en la Unión Europea. Pero Ceuta queda fuera de la Unión Aduanera, Ceuta queda fuera de la política de pesca común y Ceuta queda fuera de la política agraria común. Esa tiene menos importancia por el caso romano evidente, pero lo otro sí. Resulta que no perteneciendo a la Unión Aduanera teníamos la misma consideración que un tercer país. Éramos como Japón. Y eso lo seguimos viendo. Es decir, nosotros nos encontramos con que un ciudadano de Ceuta que quiera ir a Algeciras tiene que pasar un control de la Guardia Civil, otro control de la policía, otro control de la policía y otro control en Algeciras de otra vez la Guardia Civil. Es decir, es una cosa que dura desde entonces y es absolutamente incomprensible, ¿no? Que Ceuta esté fuera de la Unión Aduanera y sin un sistema que reconozca por lo menos la proximidad de Ceuta con el resto de España, ¿no? No, nos tratan exactamente igual que un tercer país. Y esto fue otra de las cosas que nos vinieron de fuera y que tuvimos que afrontar en Ceuta. En el año 86, lo digo esto como anécdota, se reparte el edificio sindical, que era un edificio magnífico con 3 plantas en el centro de Ceuta, y no se concede a ningún espacio para los empresarios. Para la Confederación de Empresarios no hubo ningún espacio. Se le dividió entre UGT y comisiones obreras, pero nada más. Desde entonces venimos solicitando que se otorgue un espacio a la Confederación de Empresarios de Ceuta, pero ya hemos visto que desde el año 86 han pasado algún tiempo y seguimos sin que se reconozca que el patrimonio sindical debía repartirse en partes iguales o en partes parecidas con las organizaciones sindicales y patronales, ¿no? Ceuta seguía sin tener estatuto de autonomía, estábamos en un sitio extraño, la sanidad pública era un hospital de la Cruz Roja y entonces esto era absolutamente insuficiente y padecíamos unas dificultades tremendas agravadas por el estrecho, claro. Cualquiera que tenía una enfermedad o algún problema no solamente tenía que
que ir al hospital de la Cruz Roja, donde no le atendían probablemente, sino que además tenía que marcharse a la península a buscarse la vida por allí. Y esto hizo que la Confederación de Empresarios tuviera que participar en protestas, en reclamaciones, en viajes a Madrid y en reclamaciones, como decía, para que tuviéramos una sanidad como el resto de España, ¿no? Y en el año 1989, una comisión de la Confederación de Empresarios de Ceuta viaja a Bruselas porque aquí teníamos un impuesto local, un impuesto que se llamaba arbitrio municipal, que considerábamos nosotros que era un equivalente a un arancel aduanero, y como Ceuta era un territorio franco no se justificaba que aquí hubiera un arancel aduanero. Bueno, esto se consiguió con el tiempo solucionar y se cambió por un impuesto distinto que se llama IPSI, que es el que está en la actualidad. Y por si los problemas fueran pocos, en 1990 existía una cosa, todo esto a los que no viven en Ceuta les parecerá ciencia ficción, pero bueno, todo esto ha ocurrido aquí. Había una cosa que llamamos el pool del estrecho. El pool del estrecho es que las compañías marítimas habían llegado a un acuerdo entre ellas y nos imponían horarios, precios, calidad, nos imponían todo lo que ellos querían. Y ninguna se podía salir de ese pool, con lo cual estábamos pagando un precio excesivo y estábamos en unas dificultades tremendas. La Confederación de Empresarios tomó la batuta, tuvimos que crear, porque había que hacerlo de alguna manera para que no costara aquello mucho dinero, y tuvimos que crear la Asociación de Consumidores y Usuarios de los Transportes de Ceuta, la CUTRANS, y con eso empezamos a luchar contra este tema. Lo derivamos al Tribunal de la Competencia y el Tribunal de la Competencia nos dio la razón. No solamente eliminó el pool del estrecho, sino que además impuso importantes multas a las compañías. Y desde entonces las compañías funcionan de forma independiente, o unas ponen los horarios que quieren, otras ponen el precio que quieren, y de alguna manera hay libre competencia, que es lo que exactamente tenía que ocurrir, ¿no? Ahí también estuvo en primera fila la Confederación de Empresarios, ¿no? Y en el año 91 resulta que España se adhiere al acuerdo de Schengen. Pero hace una excepción. Yo decía que cuando había alguna reunión de este tipo se aprobaba algo y siempre había uno que levantaba la mano y decía, excepto Ceuta y Melilla. Pues esto es algo parecido. España aprueba el acuerdo de Schengen con una excepción. Y la excepción era que en las ciudades de Ceuta y Melilla, me voy a referir a Ceuta concretamente, era libre la entrada de marroquíes que residieran en la provincia de Tetuán, de Nador en el caso de Melilla. Imagínense lo que esto supone si hubiera estado vigente hace unos días. Podían entrar libremente sin visado los residentes en la provincia de Tetuán. ¿Qué hacían? Pues que venían a comprar a Ceuta, compraban muchísimo, se marchaban el mismo día para Marruecos, algunos naturalmente se quedaban, en fin, esto estaba sujeto a una serie de trampas naturales que ya no las podemos imaginar, ¿no? Ese tratado de Schengen, esa excepción al tratado de Schengen, se suspendió con el COVID, con este problema del COVID, el cierre de la frontera y todo eso se suspendió y sigue suspendido, no eliminado, sino que simplemente está suspendido. Y es curioso porque el mismo tratado de Schengen establece que España pondría un control de la policía en el puerto para evitar que esas personas que entraban en Ceuta sin visado pudieran subirse al barco e irse a Algeciras. Ese control de la policía sí continúa. Y no distingue, yo tengo que identificarme igual que se tiene que identificar cualquiera para pasar a Algeciras, pero eso es. Y este tema España tenía que eliminarlo de una vez porque no se puede poner en marcha una cosa de este tipo que puede perjudicar gravemente a Ceuta. En el año 92 resulta que es la Expo 92 de Sevilla, donde se instalan
casetas instalaciones de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas. Y los países que quisieron participar. Ceuta no podía instalarse porque ni nadie la subvencionaba, ni nadie tal. En ese caso tuvimos que, desde la Confederación de Empresarios, ponernos en marcha para que Ceuta estuviera presente allí. En esto, como en otros temas, tuvimos la colaboración del Ayuntamiento de Ceuta. Entonces nuestro presidente de ahora seguramente era el director de Procesa, que era el que llevaba todos estos temas, y conseguimos poner un stand en la feria, en la Expo de Sevilla. Nos ayudó mucho en este caso la Confederación de Andalucía, a través de su secretario general Antonio Carrillo, que está esta noche aquí, y que se acordará de aquellos tiempos. Montamos un stand, en mi opinión, magnífico. El decorador que lo hizo puso el techo de cristal y debajo del cristal había una pecera, de tal forma que el que entraba allí estaba pisando peces que teníamos que cuidar muy mucho, desde luego. Y luego se alquiló también una oficina en el World Trade Center, que estaba unido, para poder hacer las transacciones comerciales que pudieran ser. De manera que Ceuta estuvo en la Expo 92. Y en ese mismo año 92 se produce ya una crisis más profunda. La fábrica de cervezas que había aquí, entonces Africa Star, cerró sus puertas, y otra serie de establecimientos, sobre todo proveedores de buques y todo eso, fueron cerrando y tratando de reconvertirnos de alguna manera, ¿no? Y en el año 95, la Confederación de Empresarios de Ceuta viajó a Bruselas de nuevo, porque estábamos notando en el año 95 que estaban llegando inmigrantes masivamente a Ceuta. Eran sobre todo subsaharianos, pero era tremenda la cantidad de subsaharianos que estaban llegando a Ceuta y nadie actuaba sobre este tema, ¿no? De tal manera que una comisión de la Confederación de Empresarios de Ceuta viajó a Bruselas, entregamos un documento que se llamaba 1995, la inmigración ilegal en Ceuta, y explicamos todo eso. La Unión Europea nos dijeron que siempre y cuando España respaldara todo esto, pues que tendrían que buscar alguna solución, pero se respaldó, y aquello quedó en que habíamos denunciado el tema, pero no se había solucionado. Sin embargo, parece que fue una premonición, porque en el año 95 los inmigrantes que entraban, como no había sitio donde ponerlos, los ponían en las murallas reales, donde se llama el Ángulo. Las murallas reales están detrás del hotel, del Parador La Muralla prácticamente, es decir, que estaban en el centro de la ciudad. Y estos inmigrantes un día se rebelaron, pegaron fuego a la zona donde los tenían y se dirigieron al centro de la ciudad. Cuando cruzaban el puente que separa la ciudad del campo exterior, por llamarlo de alguna forma, ahí es donde la policía, la Guardia Civil e incluso los ciudadanos tuvimos que detener a esas personas que trataban de asaltar el centro de la ciudad. Eran cientos de inmigrantes, además, en fin, con muy mal estilo en aquel momento. Y se consiguió detener, la Guardia Civil y la policía se hicieron cargo del tema, y posteriormente ya se abrió un centro para los inmigrantes, el CETI, pero de alguna manera, pues no cabe duda que la denuncia que habíamos hecho ante la Unión Europea era muy fundada, porque ya vimos en el Ángulo lo que ocurrió, ¿no? Ya en el año 95 presento la dimisión de la Cámara y de la Confederación de Empresarios, o sea, me retiro de esas actividades y ya paso a un segundo plano. Y en el año 95 se aprueba el Estatuto de Autonomía de la ciudad de Ceuta con 13 años de retraso. Habíamos estado 13 años en una nube, sin podernos beneficiar de nada, ni poder prácticamente protestar por nada, porque ya hemos visto que no teníamos Estatuto de Autonomía.
Y en el año 95 ya tenemos un nuevo presidente, que es Miguel Ángel Azcoitia, que está también esta noche con nosotros. Entonces, durante su presidencia, pues tuvo que afrontar todos estos problemas que hemos dicho y sobre todo la difícil situación del sector del comercio, las trabas aduaneras y todo lo que conlleva eso al tránsito de mercancías y sobre todo las relaciones difíciles con el vecino país, que siempre han sido así. En el año 95 se inaugura el Parque del Mediterráneo, un hecho también muy positivo, en el cual la Confederación también colaboró. Y este Parque del Mediterráneo, que esta noche estaremos en él, los que quieran asistir, pues tiene 50.000 metros cuadrados, tenía 15.000 metros cuadrados de lámina de agua. El agua no es agua dulce, sino que se trae del estrecho, de manera que es agua salada y magnífica, y las instalaciones son estupendas porque era un proyecto de César Manrique, que ya sabemos que tiene una cosa muy parecida, pero en Canarias, ¿no? Eso fue también una cosa muy importante para el desarrollo del turismo en aquella época. Y en el año 99 entra Antonio García Senciales en las elecciones, que también nos acompaña esta noche, y se enfrenta pues igualmente a todas las cosas que hemos dicho, ¿no? Es decir, que entra en que posible entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera, hizo una defensa de que pudiéramos deducirnos el impuesto local que había, que no es deductible como el IVA, sino que se paga y se pierde. Y entonces siempre estuvo en defensa de la aduana comercial con Marruecos, que es una batalla casi perdida, porque también lo acordaron el presidente del gobierno y el rey de Marruecos, pero no se ha llevado a cabo, como sabemos, ¿no? Y luego pues defendió también la promoción del puerto, que eso es algo pues realmente importante, ¿no? En el año 2002 entra en vigor el euro. Y algunos se preguntarán, bueno, ¿y eso qué importancia tiene? Pues sí tiene importancia, porque Ceuta era un sitio de recepción de moneda extranjera importantísima. Aquí llegaban de los emigrantes marroquíes que vivían por toda Europa, pues llegaban florines, llegaban marcos, llegaban liras, llegaban monedas de todo tipo, y había una serie de oficinas de cambio con empleados, entonces había un movimiento de capital importantísimo. De manera que todo eso, de la noche a la mañana, cerró completamente y el euro se puso en marcha como en torno al resto de España, ¿no? Evidentemente. Pero ya digo que eso también causó una serie de problemas en Ceuta, ¿no? En el año 2002 se produce el incidente de la isla del Perejil y, naturalmente, esto creó un problema, no solo problemas fronterizos, sino problemas de que el turismo no venía porque no se temía que podía ocurrir. Es decir, tuvimos también ahí un tiempo de espera, porque además en el año del Perejil Marruecos retiró su embajador en Madrid, con lo cual pues las relaciones se tensaron en ese momento, ¿no? Y en el año 2004 se presenta, lo digo porque se presentó también con la participación de los empresarios, se presentó en Madrid el libro de Ángel Ballesteros, que vemos en la imagen, que es un estudio diplomático sobre Ceuta y Melilla. Ángel Ballesteros es un embajador de España y se encargó de recopilar toda la información que existe desde el principio, todas las reclamaciones de Marruecos, se encargó de recopilarlo en un libro que yo creo que es muy, muy, muy importante tenerlo como libro de cabecera para conocer la situación de Ceuta, ¿no? Y en el año 2005 toma posesión Rafael Montero Ábalos, que es hijo de uno de los fundadores de la Confederación de Empresarios conmigo, Rafael Montero, que también nos acompaña esta noche. Y él, Rafael Montero Ábalos, lleva la Confederación a un local nuevo,
la verdad es que económicamente, pues como no nos habían dado el local ese en su momento, pues tuvo que hacer frente a una serie de cosas y él hizo un cambio allí que pudo mejorar económicamente a la Confederación de Empresarios y además sacó a Ceuta, a la Confederación de Ceuta, a una serie de acciones fuera de Ceuta, como Fitur, la CEA de Sevilla, estuvo en Bogotá, la Expo, una Expo que hubo y tal, y de manera que en Casablanca le llevó también la Confederación de Empresarios, los empresarios de Ceuta, de manera que hizo una labor importante también. Y luego, como la Confederación de Empresarios siempre ha creído que Ceuta debía estar representada en Bruselas, se organizaron unas jornadas, yo ya no estaba, pero participé todo lo que pude en ellas, sobre la posibilidad de una representación de Ceuta en Bruselas. No era una representación como puede hacerlo alguna otra confederación importante, no, se trataba de llegar a un acuerdo con un despacho profesional de allí, tener una oficina con una persona que mandáramos de Ceuta que conociera perfectamente la ciudad y que simplemente con eso podíamos de alguna manera plantear allí todos los problemas que tiene la comunidad autónoma de Ceuta, ¿no? Esto se hizo estas jornadas con 4 casas abogados y fue muy interesante porque se llegó a la conclusión que Ceuta necesitaba estar allí. Y en el 2006 incluso se hizo otro seminario sobre las reglas de origen. Las reglas de origen que habían aparecido como una nueva posibilidad económica para Ceuta, pues resulta que también falló por decisiones de fuera de Ceuta. Las reglas de origen eran, en síntesis, que los empresarios de Ceuta podían importar de un tercer país a Ceuta, lo cual es posible porque esto es territorio franco, y si ese producto que habían importado de ese tercer país se hacían unos cambios en él, se reconvertía de alguna manera, pues podían exportarse a la Unión Europea sin pago de derechos de ningún tipo. Lo cual, pues era un tema muy, muy positivo. Se crearon algunas empresas en Ceuta que pusieron en marcha este sistema, pero luego hay una mano negra o algo que consiguieron anular todo esto por motivos sanitarios, cuando la sanidad de Ceuta es la misma que la del resto de España, por supuesto. Pero bueno, pues se anuló el tema y esto quedó en nada. Ese seminario lo dirigió Cani Fernández, que también persona conocida por muchos, que ahora es la presidenta de la Comisión Nacional de Mercado y de la Competencia. Y ya que estamos terminando, en el año 2007 resulta que también la Confederación de Empresarios tuvo que ver en esto y yo personalmente también ayudé en todo lo que pude. Vienen a Ceuta Líder y otras empresas, vinieron detrás de él, ya lo estamos viendo, McDonald's, vino Cortefiel, el Corte Inglés, unos multicines, que no había cines entonces en Ceuta, y se instalan aquí, siguen aquí con bastante éxito y, por ejemplo, algunas de ellas fueron las primeras en ventas de España. De manera que con eso es suficiente, siguen aquí en Ceuta, ¿no? Y actualmente pues siguen algunas preguntando y tal, puedo asegurarlo, para que quieren también seguir viniendo a Ceuta. En el año 2007, don Juan Carlos visita Ceuta, el rey. Fue una bienvenida apoteósica. Bueno, la recibieron, bueno, todo el mundo estuvo lanzado atendiendo a don Juan Carlos en la visita y fue realmente emocionante, ¿no? De manera que eso también había que apuntarlo porque fue algo positivo, no solamente hay cosas negativas, sino eso es muy positivo, ¿no? Bueno, esta es la retirada del embajador. En cuanto el rey visita Ceuta, Marruecos retira a su embajador inmediatamente, ¿no? En el 2009 hicimos una exposición, Expo Ceuta, para el comercio y para los automóviles sobre todo. En 2014 nombran presidente de la CEA, nuevo, que lo tenemos aquí, con quien tenemos unas relaciones muy estrechas. En 2015 toma posesión Baguán, que es Pepe Baguán, lo conocemos todos por Pepe Baguán, que también nos acompaña esta noche aquí. Y él también
además de afrontar todos los problemas en esto, participó en una huelga empresarial conjunta con los sindicatos, incluso en 2010, por la difícil situación y el cierre fronterizo, porque entonces había un cierre fronterizo al tráfico de mercancías, y tuvimos que hacer todo esto bajo la presidencia de él, con el eslogan de Ceuta resiste. En el 2018 hay nuevo presidente de CEOI que nos acompaña esta noche y que también nos hizo que retomáramos las relaciones con CEOE, igual que antes habíamos hecho con la CEA, y siguen aumentando esas buenas relaciones, porque Ceuta necesita estar unida a esas organizaciones nacionales e internacionales. Y luego, en el año 2022, eligen a Arantxa Campos, lo cual para mí fue una satisfacción, porque era como si volviera otra vez al principio, ¿no? Me hizo muchísima ilusión, y ella pues está afrontando los mismos problemas que he ido haciendo antes. Ahora nuevo, la bonificación de la seguridad social, la destrucción de empleo autónomo, que es otro de los problemas que se nos han presentado, el puerto como motor de desarrollo, que también lo hace ella. Y en todo esto siempre hemos tenido una unión activa con Melilla. Siempre ha habido una comunicación continua, hemos intercambiado opiniones, hemos intercambiado experiencias, ellos nos han intercambiado también sus experiencias y sus enseñanzas, y siempre hemos tenido eso. Yo recuerdo, y hemos tenido esta tarde ocasión de recordar a Margarita López Armendáriz, que también colaboró con CEOE durante muchísimos años, y que ya digo que siempre ha sido, la colaboración con Melilla ha sido siempre eficaz. Y ahora, en 2024, Felipe VI, el rey Felipe VI, concede una audiencia a CEOE, con lo cual una representación de CEOE irá a Madrid para celebrar una audiencia con el rey. Naturalmente tendremos ocasión de exponer los problemas que se nos presentan y no entender que el rey no haya visitado todavía Ceuta, cosa que evidentemente no depende del rey, pero vamos, que tendremos ocasión de hablar del tema en esa visita con el rey Felipe VI. Y esto es resumido los 40 años de CEOE. Yo le agradezco la paciencia que han tenido y espero que algunas de estas experiencias pues le hayan servido para completar su información sobre Ceuta. Muchas gracias. Por la cronología, porque ha sido espectacular. Y estamos de cumpleaños, ¿verdad? Y en los cumpleaños hay regalos, ¿verdad? Bueno, pues llega el momento de los regalos. Le voy a pedir a doña Arantxa Campos, a la presidenta de la Confederación de Empresarios, que suba al escenario, porque va a ser ella la persona que otorgue, que entregue las 11 placas conmemorativas previstas. Yo creo que el protocolo, a no ser que me digan lo contrario, voy llamando de uno en uno, se hace la fotografía con la presidenta en el centro del escenario y luego pues le pedimos al vicepresidente, al señor Torres, vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta, que suba él al escenario. Claro, porque doña Arantxa Campos también tendrá regalo de cumpleaños, claro, estaría bueno, ¿no? Sí, María Jesús y yo misma también puedo ayudar para agilizar el proceso, aunque tengo por aquí la chuleta para seguir estrictamente el orden que ha diseñado la organización. En primer lugar, don Antonio Garamendi, por favor, si es tan amable. Compañeros, las luces, por favor. Si pueden, para las fotografías, eso, si pueden subir un poquito la luz. Eso es. Vale, que apaguemos la... Vale. ¿Y dónde apagamos? Azul, la bandera. Muy bien. Arantxa. Muy bien, lo hemos conseguido, ¿eh? Cosas del directo que decimos
la frase manida, el tópico que decimos siempre los periodistas cuando estamos en la tele y en la radio. Díselo. Le pido ahora, por favor, que suba al escenario, va a recoger su placa conmemorativa don Gerardo Cuerva, que es presidente de CEPIME. Don Enrique Alcoba, presidente de la Confederación de Empresarios de Melilla. Señor Pepe Vaughan Danwani, que es presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta, o fue entre los años 15 y 22, nos lo ha dicho don José María Campos. Porque cuando lo necesité estuve con nosotros, de hecho venimos a la presidenta de Andalucía, Javier de Lara y Enrique, hemos peleado lo nuestro aquí. Gracias a vosotros. Gracias a mis compañeros. Pero esta tarde-noche es momento para los recuerdos, ¿verdad? Tantas cosas vividas. Don Rafael Montero Ábalos, él fue presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta entre 2005 y 2015, veíamos. Además que la placa es preciosa, ¿eh? Con las banderas, es una preciosidad de placa. Felicidades, porque ha quedado francamente bonita. Don Antonio García Sentianes, ¿verdad? Sí, Sentianes, es presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta 2001-2005. Don Miguel Ángel Azcoitia León fue presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta entre el 95 y el 2001. Don Rafael Montero Palacios, socio fundador de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Rafa Montero padre, para entendernos. Entre otras cosas, empresario de medios de comunicación en Ceuta. Yo empecé haciendo periodismo en mi ciudad y mi gran patrón, mi gran jefe era, ¿verdad, Rafa? Rafa Montero. Así que le recuerdo con especial cariño, por supuesto que sí. Don Miguel Ángel Azcoitia León, presidente de la Confederación de Empresarios de Ceuta entre el 95... Ah, no, perdón, que me he despistado con la cosa del cariño a Rafa. Perdón, nada. Víctor Javier Elena García, me he ido yo para atrás así, socio fundador de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Creo que estamos ya en los socios fundadores, me he ido yo.
Don José Ibáñez Rodríguez, socio fundador de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Pero esta abajo yo y te la doy. Ah, bueno, vale. Todo el problema fuera ese, don José. Don José María Campos Martínez, presidente fundador de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Una plaquita, no más. Bonita foto. Y como decía antes, como avanzaba, le voy a pedir a don Juan Torres, al vicepresidente de CC, que suba, claro, porque tiene que entregar la placa a doña Arantxa Campos. Lo más bonito de todo esto es que la Confederación sigue. Y a las 8:25, a quien le vamos a dar la palabra porque estamos deseando escucharle, por alusiones, bueno, le hemos visto en el escenario y claro, y ha habido muchas referencias a él, por supuesto, cómo no. Está haciendo un trabajo en COE, en este momento en el que los empresarios están siendo... Venga, no voy a ser muy agresiva, los periodistas es que somos así como atacados. Digamos que no lo suficientemente prestigiados, ¿verdad, presidente? Y está dejando el pabellón del empresariado español muy alto, con negociaciones importantísimas, como la reducción de la jornada laboral ahora mismo. Hoy se ha reunido, ¿verdad?, la mesa tripartita. Indemnización por despido, eso también quieren reformarlo, y subida de más cotizaciones sociales y otra subida del salario mínimo. Lo dejo. Don Antonio Garamendi, por favor. Está empezando a entrar una depresión. Querido presidente de la Ciudad Autónoma, querida presidenta Arantxa, presidente de CEPIME, tengo también al vicepresidente primero de la CEO y presidente de CEIM de Madrid, está la presidenta también de Baleares, está el presidente de Melilla, los secretarios generales tanto de CEO como de CEPIME, está también la representación. Se ha hablado de los autónomos y yo creo que es muy importante. Está el secretario general de los autónomos, ya que la organización no podía estar, pero quería estar con nosotros, y otros miembros también de organizaciones empresariales. José María, queridos socios fundadores y expresidentes, muchísimas gracias. Yo creo que la primera palabra que yo tengo que decir es muchísimas gracias por ese trabajo de tantos años, 40 años. Yo creo que es 40 más 1, lo decía Arantxa, porque yo cuando leía ponía el año 83, y si no sumo mal, creo que queda un mes para cumplir 41 años. Por tanto, bienvenidos esos 41 años. Me gustaría también, ya que se ha hecho referencia a María Sun, me gustaría saludarle a tu mujer, José María, y padre de Arantxa y de Joseba, también, porque también yo creo que hay que acordarse muy especialmente de tanta gente que en casa nos ha apoyado, tantas horas que hemos perdido, que estábamos trabajando para todos, y que realmente sin la colaboración de los maridos o las mujeres realmente sería muy difícil estar hoy aquí. Por lo tanto, yo creo que también hay que agradecer muy especialmente a todo lo que es el espacio familiar. Yo creo que las organizaciones empresariales, y así se ha demostrado, yo creo que, y además con la explicación cronográfica, ¿no?, del tiempo que hablaba José María, a mí ha habido una cosa que me ha encantado, que me ha parecido muy importante.
no se ha hablado de nada nuestro. No he explicado nada que era para los empresarios queremos. No ha parado más que hablar de Ceuta y de España. Realmente solo ha estado hablando del bien común para todos, que es en cierta medida para lo que también trabajamos los empresarios. El propio Mario Draghi, en el informe que acaba de presentar en Europa, está diciendo que el núcleo principal del futuro de Europa es la empresa. Yo creo que la empresa privada. Por tanto, yo creo que es algo que desde luego de los empresarios de Ceuta lo han demostrado permanentemente. Y yo creo, yo y en nombre también de la gente que está conmigo y en nombre de todos los empresarios y empresarias de este país, de los grandes empresarios, de los medianos, de los pequeños, de los autónomos, de todos los territorios de España que lo conforman la COE, esas 4.500 organizaciones empresariales, yo creo que os queremos dar las gracias y yo creo que estamos aquí, yo estoy aquí, para demostraros nuestro cariño y para demostrar algo muy importante que está también en el escenario, que son esas 3 banderas. Y están unidas en sí mismas y no tienen discusión. Y la palabra es que no tienen discusión, que es la bandera de Ceuta, que es la bandera de España y que es la bandera de Europa. Y son totalmente indivisibles. Yo creo que es algo importante. El presidente de Ceuta, y también Pepe lo comentaba ahora, en momentos delicados y complicados, hemos trabajado conjuntamente, nos ha tocado conjuntamente levantar la voz en Europa y decir, ¿pero qué estamos hablando? ¿Cómo que vamos a discutir que esto no es España? Esto es España, exactamente igual que cualquier territorio que paseemos o vayamos por el efecto de la península. Y lo digo tanto de Ceuta, y aquí está Enrique, y bien lo sabe, y el cariño que también tenemos a Melilla como Melilla. Y es por eso por lo que desde la COE, desde la Confederación, siempre tenemos especial sensibilidad a aquello que nos planteáis, porque aquello que nos planteáis, curiosamente, siempre es por el bien común y es necesario, como bien decía José María, porque os vienen las cosas hechas, porque realmente venís a defenderos de cosas que ya están planteadas desde fuera, a diferencia de otros territorios que podemos trabajar nosotros en lo que pueda ser nuestro futuro. Por tanto, yo creo que hay la primera y el primer mensaje es esa transmisión de que tengáis confianza, por lo menos en este caso, de que los empresarios españoles estamos en Ceuta y somos Ceuta. Yo creo que eso es algo importante y somos Melilla. Yo creo que también lo tengo que decir abiertamente. Y hay algo que creo que también se ha puesto encima de la mesa. Creo que lo decía también el presidente. Nosotros trabajamos por y para, y siempre hemos hecho, la libertad. La libertad de las personas, de tránsito, la libertad de empresa, y es en lo que estamos. Y estamos por y para el diálogo social, que pensamos que es otra de las bases fundamentales de lo que es ese desarrollo de las democracias. Y somos agentes sociales. Y somos agentes sociales, además, en este caso lo somos y lo sois, reconocidos por la Constitución española en el artículo 7. Yo creo que es otro tema muy importante. Por cierto, en ese artículo 7 también, querido general, también está incluido el ejército tan importante para nosotros y tan apreciado en este caso por nosotros, y que mañana, por supuesto, estaremos también brindando con vosotros ese 101 años, creo que es de la Legión. 104, pues 104 de la Legión. Por tanto, yo creo que ese es el espacio. ¿Por qué? Pues porque ese diálogo social, que durante 40 años hemos estado firmando convenios, acuerdos, realmente yo siempre digo que traen la mejor infraestructura de un país, que es la paz social. Y es algo que tenemos, y es algo que reclamamos, y es algo que actualmente, lo decía a la entrada, y hay algo que defendemos y que planteamos como algo propio. En estos momentos estamos viviendo una situación donde lo único que yo estoy reclamando en nombre de los empresarios españoles es la libertad para decir lo que pensemos que es bueno o es malo para nuestro país. Y es así. Y cuando lo decimos, y también lo digo, y también lo hacen los empresarios de Ceuta, y en la COE lo tenemos a gala, lo trabajamos en tres espacios. El primero, la independencia. Somos independientes, con ese sentimiento de responsabilidad que desde luego tenemos. En segundo lugar, y también ha salido esa palabra aquí, lo ha dicho el presidente, trabajamos con sentido de Estado. ¿Y qué sentido de Estado? Sentido de Estado, para que se entienda, es que queremos a nuestro país y con responsabilidad decimos las cosas que pensamos que son buenas para nuestro país. Evidentemente no estamos pendientes de las encuestas ni del CIS. Nosotros trabajamos en lo que pensamos que es bueno para nuestro país. Y en tercer lugar, trabajamos
en otra área que creo que es muy importante y que se está perdiendo en España. Y que es ese espacio, suele decir el presidente González, que también nosotros, porque venimos del año 77, nos sentimos hijos de la democracia y no nietos de la guerra, que es lo que en cierta medida últimamente se vive. Y echamos de menos algo que es nuestro tercer principio, que es la lealtad institucional. Pensamos que es fundamental esos principios también de respeto al contrario, de respeto al espacio, a las instituciones, y es por eso, y acabo, que siempre estamos en ese espacio de la Constitución, defendemos la Constitución, la unidad de nuestro país, la corona, se ha hablado del rey, es fundamental, y el espacio de apoyo que el rey nos da permanentemente dentro de lo que es España, en esa España unida y en esa Europa unida, que por cierto acabamos de estrenar nuevo edificio en Bruselas, precisamente para que también los ceutíes tengan ese espacio tan importante como España en la Unión Europea. Muchísimas gracias. Gracias, señor Garamendi. Estoy pensando que el otro día yo escuchaba, fue el lunes, ¿no? Entrevistaba a Carlos Herrera después de ese fin de semana. Madre mía, qué fin de semana. Entrevistaba al presidente Vivas y el presidente Vivas dejó muy claro que la vida continúa, como decíamos al principio de este evento, y que los ceutíes estaban tranquilos, que una cosa es Castillejos, ¿verdad? Y fue desde luego muy significativo y mencionó este acto, ¿no? Y el que esté aquí, el presidente de COE, presidente de CEPIME y hemos dicho presidenta doña Carmen, presidenta de Baleares, y tantos, por supuesto, mi querido Miguel Garrido, presidente de CEIM, bueno, caras muy conocidas en este momento de Ceuta, para demostrar que no es que lo diga el presidente Vivas, que los ceutíes siguen viviendo y seguimos levantándonos por la mañana y acostándonos por la noche y los negocios siguen funcionando, se sigue levantando la persiana y se sigue echando, ¿verdad?, cuando acaba la jornada. Bueno, pues lo vuestro es testimonio directo, ¿no? Las fotografías de la prensa y lo que salga en redes sociales va a demostrar que efectivamente en este momento feo, pues las cosas funcionan. Es especialmente importante y doblemente importante la presencia de don Antonio Garamendi y de todas las personas que le acompañan hoy en el 40 cumpleaños, en el 40 aniversario de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Y nos queda una intervención imprescindible, ¿verdad? La de doña Arantxa Campos, presidenta de la Confederación. Un aplauso muy fuerte para ella, por favor. Bueno, las escaleritas las traen, ¿eh? Bueno, estimados empresarios, dirigentes y autoridades políticas. Quienes me conocen saben que no podría yo dar un discurso que no fuese sobre la defensa del sector empresarial, en un lugar como Ceuta, donde los desafíos son tan particulares y donde cada día nos esforzamos por prosperar en medio de un entorno que nos suele poner a prueba. Y aquí surge la primera obviedad. Sin empresa no hay empleo, sin empleo no hay sueldos, sin sueldos no hay impuestos y sin impuestos no hay estado del bienestar. Nos encontramos en una época en la que en demasiados discursos se demoniza al empresario. Pero si existe un derecho al empleo es porque hay alguien que cada día se juega su patrimonio y su tiempo para crear riqueza. Y esa riqueza no surge de la nada. Cuando le dije a mi padre, que tanto admiro, que quería dedicarme a la empresa, su contestación fue estudiar Derecho. En ese momento, con 18 años y unas ganas locas de estudiar empresariales, me preguntaba, ¿pero qué tiene que ver el derecho con los negocios? Pero seguir su consejo, y también el de mi madre, fue uno de los aciertos de mi vida. Mi padre nos ha inculcado en vena con su pensar y hacer que cuando algo perjudica o afecta negativamente a nuestro entorno, la respuesta está en el correcto entendimiento de las leyes, en una interpretación clara y justa de las normas, o en su corrección, que también se puede, en base a los principios generales del derecho. Porque cuando algo perjudica a un colectivo, como podría ser cualquier normativa o criterio que ahogue a nuestro sector empresarial, debe ser cuanto menos cuestionado. Por ello, agradecemos a nuestros representantes políticos
además de su insistencia, a la hora de modificar normas que perjudican a nuestro sector empresarial y que lastran nuestro desarrollo económico. Estoy segura de que en un futuro veremos normas relacionadas con la creación de una zona franca, el desarrollo del comercio electrónico, la restitución de las bonificaciones de la seguridad social que permitirán la llegada de nuevos inversores. Y lo que más me importa sobre todo, que mejoren el tejido empresarial ya consolidado en nuestra ciudad, del que yo formo parte. Es decir, que no solo vivimos en un Estado social y democrático de derecho, sino que también en uno que defiende la actividad empresarial. La actividad empresarial es el resultado de satisfacer necesidades. Si satisfaces necesidades de unos cuantos, puedes vivir. Si satisfaces las necesidades de muchos, puedes prosperar. Es imperativo que la sociedad comprenda que para repartir la riqueza, primero hay que crearla. Y que para crearla no conviene machacar, destruir y entablar guerras contra quien la crea. Esta frase la escribía José Peláez en su artículo de elogio del empresario. Este artículo estaba ilustrado por una imagen de nuestro presidente Antonio Garamendi. Bueno, aquí tantos presidentes que hay que ir nombrándolo. Antonio Garamendi, quien nos capitanea como buen marino que es, a través de este levantazo social, político y legislativo para que vivimos en nuestros días. Para los que no son de Ceuta, lo que es un levantazo es ese momento en el que te subes en el barco rumbo a Algeciras. Al pasar los isleros que marcan la salida de Ceuta, el altavoz te pide que permanezcas sentado. Es ahí cuando ves los vasos y las tazas deslizarse por la barra y las mesas del bar precipitándose al suelo. Mientras por la ventana el cielo desaparece y todo lo que queda es mar en movimiento. Pero confiamos en que no naufragamos. Gracias, Antonio, por tu liderazgo. En estos momentos tan complejos, por poner de manifiesto la importancia de la confianza y especialmente por tener a Ceuta siempre presente. Cuando nos enfrentamos a obstáculos o amenazas tenemos dos opciones, resignarnos o actuar. Y en mi caso sigo la tradición familiar, actuar con conocimiento, con el respaldo del derecho. Si queremos que Ceuta prospere, si queremos que el sector empresarial sea fuerza de progreso, debemos estar preparados para adaptarnos, para cambiar lo que no funciona y para defender lo que es justo. Y, por supuesto, en esta parte de África, Gerardo, no nos callamos. Y la voz de la pyme ceutí clama contigo. Gracias por tu labor y la defensa incansable de la pequeña y mediana empresa ante todo y ante todos. Ahora bien, la pieza fundamental es la unión. Ningún empresario, grande o pequeño, se puede enfrentar a los desafíos solo. Y menos en nuestra ciudad. Y menos si quiere trascender generaciones. Es vital que nos unamos, que asociemos nuestras fuerzas, nuestras ideas y nuestros recursos por el bien general y común. Si algo hemos aprendido es que cuanto mayor es la cooperación legítima entre empresarios, más fuertes somos. Gracias a mi asistencia de la Junta de COE puedo ver cómo cada mes más empresas importantes y conocidas del ámbito nacional se asocian para formar parte de nuestra organización, gracias al liderazgo de nuestro presidente y el magnífico trabajo de su equipo liderado por su secretario general, José Alberto González Ruiz. Y como cualquier sociedad que se precie, debe situar al empresario en el lugar que le corresponde. No podemos permitir que nos hagan creer que defender a los empresarios es ir contra otros, o peor, en contra de la igualdad. Porque la verdad es que el bienestar de todos está intrínsecamente ligado a la salud del sector empresarial. Y como todo es posible, siempre que haya voluntad, si tenemos la determinación de mejorar uniendo fuerzas, no hay obstáculo que no podamos superar. Y esto es algo que debemos transmitir a los que nos suceden. Los jóvenes creo que están empezando a comprender que una empresa no es solo un lugar donde se unen personas, recursos y procesos para satisfacer necesidades. Es hora de reivindicar nuestro papel, de recordar que sin empresas no hay progreso y que defender al empresario es defender el futuro de nuestra sociedad. Porque además, como bien dijo Miguel Garrido, que está aquí con nosotros, presidente de la Confederación de Empresarios de la Comunidad de Madrid,
La libertad de empresa, el mercado, la seguridad jurídica o el legítimo derecho al beneficio no los podemos dar por sentado. Tenemos que defenderlos. Gracias, Miguel, por acompañarnos. Y ahora, para llegar a nuestro objetivo, vamos a tener la ayuda de dos herramientas que considero muy importantes. La primera es la puesta en marcha del método de la planificación estratégica para el desarrollo de Ceuta, lo que convierte en un paso vital para asegurar nuestro crecimiento económico, para que esté consensuado, para que aprovechemos nuestras fortalezas y nos enfrentemos a los retos con visión de futuro. Este mes empieza a germinar esta iniciativa apoyada por nuestro estimado presidente Vilas. La segunda herramienta, una oficina en Bruselas, apoyada por la ciudad autónoma, ya que nuestro régimen de la ciudad autónoma no cuenta con capacidad legislativa. Nuestra oficina en Bruselas posibilitará que Ceuta tenga conocimiento directo de las decisiones que nos afectan y no solo facilitará nuestra capacidad de influir en políticas claves, sino que también nos conectará con inversores y proyectos europeos que pueden ser transformadores para Ceuta. Por último, una tarea. La tarea que debemos imponernos los empresarios españoles, y con más énfasis los de Ceuta, es el tamaño. En España las empresas enfrentan un reto importante. La media de trabajadores es solo de 4,6. En Francia, el tamaño medio de la empresa es de 11 trabajadores y en Alemania de 14. Esta diferencia no es solo una cuestión de escala, sino de competitividad. El tamaño de la empresa está directamente relacionado con su capacidad para innovar, de exportar y de resistir las crisis económicas. Además, las empresas grandes pueden aprovechar mejor las economías de escala. Al crecer es más sencillo devolver a la sociedad lo que nos aporta, y de ahí la responsabilidad social corporativa, que supone un importante reto para las empresas de Ceuta. Hoy contamos con Carmen Planas entre nuestros invitados. Ella es la presidenta de la Comisión de Responsabilidad Social Corporativa de la COE y de la Confederación Balear. Una confederación que, lo admito, miramos con un poco de envidia, pero sana. Aún acuerdo aquella conversación después de una junta directiva con ella y con Carolina Kedlas, presidenta de la Agrupación de Cadenas Hoteleras de Baleares, que también nos acompaña hoy, que hablaban sobre el aumento de población que esperaban en las islas por la llegada de los turistas de Semana Santa. Una situación que esperemos se dé pronto en nuestra ciudad. ¿Verdad que sí, Nicolás? Pero crecer no es solo un objetivo económico, es también una cuestión de sostenibilidad empresarial. Las empresas no crecen. Eventualmente, las empresas que no crecen eventualmente pierden fuerza. De hecho, el tamaño de las empresas en España es uno de los factores que limitan nuestra competitividad en el mercado global. Por tanto, nuestra tarea deberá ser trabajar para aumentar nuestro tamaño. Es esencial para garantizar nuestro futuro y el de nuestra ciudad. Y en resumen, y para terminar, I have a dream. Me permitís la licencia, pero mi hijo mayor es que está en Texas. Y lo que le diría al pequeño que está por aquí sería la carta a los Reyes Magos. Esta sería formar parte de un tejido empresarial fuerte, donde cada empresario, grande o pequeño, sea parte de una comunidad unida, resiliente y próspera, en la que las barreras legales que ahogan nuestro crecimiento hayan desaparecido, permitiendo más inversión y generación de empleo. Muchas gracias a todos por celebrar con nosotros este 40 aniversario. Muchas gracias por ser asociados de la Confederación. Muchas gracias a los que trabajan en la Junta Directiva, especialmente a los del Comité Ejecutivo y al personal de la Confederación con el secretario a la cabeza que ha organizado todo esto. Muchísimas gracias a todos y feliz cumpleaños, Confederación de Empresarios. Si me permiten la confidencia, señoras y señores, para quienes no nos conocen, Arantxa Campos y yo somos amigas desde niñas. Fuimos primero al colegio a las monjas, luego a los agustinos, luego coincidimos en Madrid, cada una estudiando su respectiva carrera y claro, cosas de la amistad, siempre hemos estado la una y la otra en los acontecimientos importantes de nuestra vida. Y como este sin duda es un acontecimiento importante para Arantxa Campos, yo no podía perdérmelo. Así que públicamente
le quiero dar las gracias por la invitación y también decirle que me siento muy orgullosa, Arantxa, de ti por todo lo que estás haciendo, todo lo que estás trabajando por los empresarios, por la economía de Ceuta y, en definitiva, por Ceuta con el ejemplo de lo que siempre ha hecho por esta ciudad y sigue haciendo tu padre, ¿no? Así que eso, que estoy muy orgullosa de ti como amiga. Y nada más, señoras y señores, que ha sido un auténtico placer, un auténtico honor. Recordarles que ahora tenemos una cena estupenda en el Parque Marítimo y más vale que nos vayamos prontito a dormir porque mañana el programa de festejos es intensísimo. Porque claro, se trata de celebrar el 40 cumpleaños de la Confederación de Empresarios de Ceuta, pues por todo lo alto que es como merece, ¿verdad? Hasta pronto, hasta siempre.